Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso de Melchor Romero, un caso ocurrido a inicios del año 2020 y que emocionó a toda Argentina. Este caso también es conocido como el triple crimen de Melchor Romero. Y se lo conoce así porque 3 personas fueron encontradas sin vida en una casa de Melchor Romero. Y el único sospechoso de este caso fue un joven de 17 años de edad. Las víctimas eran su padrastro, su madre y su pequeña sobrina de apenas 5 años de edad. El 1 de enero de 2020, en una casa ubicada en la calle 523 entre 164 y 165 de Melchor Romero, se encontró una escena dantesca. La noche anterior, la señora Graciela Holzbach, de 54 años de edad, festejaba el fin del año con su nieta, su pareja, Raúl Bravo, de 58 años de edad, y 3 mujeres más. Esta foto fue tomada la noche del 31 de diciembre. Ese día, la pequeña Alma, de 5 años de edad, nieta de Graciela, le pidió a su mamá que por favor la dejara quedarse a dormir en la casa de su abuelita. La mamá le dijo, está bien, pero mañana voy a venirte a ver. Y la mamá, la señora Graciela, le dijo, sí, ven a almorzar al mediodía con nosotros. Eso hizo la hija de la señora Graciela. Llega a la casa de su madre, era el mediodía de ese 1 de enero de 2020. Primero toca el timbre de la casa, nadie le contesta. Se le hizo muy raro porque ya era tarde, decía, como que estén durmiendo hasta ahora, qué raro. Bueno, ella tenía llaves de la casa de su madre, entonces mete la llave en la puerta principal y se da cuenta de que tenía la casa puesta como candado dentro. Entonces dijo, entonces eso significa de que mi mamá o alguien de la familia está dentro de la casa. Entonces se fue por detrás de la casa, saltó una bardita. Ella sabía que en la parte trasera, por la cocina, había una puerta y por esa puerta se podía también entrar. Ella también tenía esa llave. Entonces trata de abrir la puerta de la parte de atrás de la casa y la puerta abre, pero estaba como atascada. Entonces ella comienza a empujar fuerte y se da cuenta de que había un armario que lo habían lanzado atravesando la puerta, así para trancarla. Y ella por eso no la podía abrir la puerta. Entonces empuja un poquito y logra abrir un poco la puerta y se da cuenta de que había algo, como un bulto en la cocina, en el piso de la cocina. Entonces se fija mejor y descubre que eran los pies, o sea, las piernas de su padrastro, del señor Raúl Bravo. Se asusta, inmediatamente al no poder entrar, llama a las autoridades. Las autoridades llegan al lugar. No la dejaron entrar a ella ni al resto de la familia, que poco a poco se fueron enterando de lo que estaba sucediendo en esa casa de Melchor Romero. Las autoridades entran al lugar, acordonan todo y por testimonios de la familia sabían que en esa casa vivía Raúl Bravo, era pareja de la señora Graciela Holzbach. También vivía en esa casa el hijo de la señora Graciela, de nombre Ezequiel Sanso, de 17 años. Y esa noche se había quedado a dormir la pequeña Alma, nieta de la señora Graciela, de 5 añitos de edad. Efectivamente encuentran al señor Raúl Bravo sin vida en la cocina, pero el fiscal que llevaba este caso se encuentra con algo que lo sorprendió, lo devastó mucho. Él dijo que nunca en todos los años de su carrera había visto algo así. Encuentra a la pequeña Alma de 5 años de edad en unas fundas de basura. Sin vida, por supuesto, y cuando comienzan a buscar a la señora Graciela y a su hijo, Ezequiel, no encuentran a Ezequiel por ningún lado.
encuentran a la señora Graciela también sin vida en uno de los cuartos. Todas las personas tenían cortes en su cuerpo. Unos tenían cortes profundos en el área abdominal, otros en el pecho, y la pequeña Alma tenía un corte profundo en el cuello. Hacen el levantamiento de los cuerpos, comienzan a recoger cualquier tipo de pista, y lo que llama la atención es que no encontraron a Ezequiel por ningún lado, en ninguna parte de la casa, no estaba en su cuarto. Entonces comienzan a preguntarle a la familia, a las hermanas, ¿dónde estaba Ezequiel? Si es que Ezequiel había estado esa noche del 31 de diciembre. Su familia les dice, sí, una hermana de ellos, otra hermana, o sea, no la mamá de la niña Alma, sino otra hermana de nombre Melina, les contó a las autoridades que su hermano Ezequiel había pasado con ella el fin de año. Había estado en su casa, habían comido, habían estado con varios amigos festejando, y que ya como golpe de 2 de la mañana el joven les dijo, ya me voy para la casa, me regreso, y se fue. Entonces ella daba ese testimonio de que su hermano estaba con vida el 31 de diciembre y que se había ido a dormir a la casa de su madre, que era también donde él vivía. Entonces eso es lo que se sabía hasta ese momento. La familia no quería creer que el joven estuviera detrás de este caso. Las primeras hipótesis que se manejaron era que seguramente una expareja de la mamá de la pequeña Alma habría ido hasta el lugar y los habría atacado por cómo encontraron a la niña, ¿sí saben? También se llegó a tener otra hipótesis de que esto se trataba de un robo que había salido mal. Pero lo que no podían explicar era por qué Ezequiel no se encontraba, dónde estaba Ezequiel. Y unas horas después encuentran las ropas del joven Ezequiel con manchas, con restos de sangre. Una de las hijas de la señora Graciela contó que la relación entre Raúl Bravo y Ezequiel era pésima, era mala, constantemente estaban peleando. Ezequiel, de 17 años de edad, no quería que Raúl viviera en la casa de su mamá, que antes había sido la casa de su mamá y su papá, que ya estaba fallecido. Siempre decía que no le gustaba que otro hombre haya entrado en la casa de su padre fallecido. Y ese era el problema constante entre Raúl Bravo, el padrastro, y Ezequiel. También dijeron que Graciela y su hijo Ezequiel se llevaban bien, que Graciela lo quería mucho, que lo consentía. Una tía de Ezequiel, hermana de la señora Graciela, contó en sus declaraciones que Ezequiel era como un hijo de mamá. O sea, que ella constantemente le estaba haciendo la comidita, preocupándose de que si no llegaba a comer, le guardaba la comida, le dejaba notitas para decirle, mira, acá está la comida, caliéntatela. O sea, era muy mimado por su mamá. Pero que en los últimos meses habían tenido muchísimos problemas. Y aquí comienzan a investigar más y más y descubren que la señora Graciela, en el mes de noviembre, recién se había reconciliado con el señor Raúl Bravo. Ellos se habían separado. La señora Graciela inclusive le puso una denuncia al señor por violencia doméstica. Y esto lo cuenta la familia de la señora Graciela. Cuentan que discutían mucho por justamente cómo Ezequiel, su hijo menor, lo trataba a Raúl. Entonces esa era como que la discusión constante de la pareja. Y que por eso es que él se va de la casa. Ezequiel pensaba que ya no iba a volver, y cuando regresa en noviembre comenzaron otra vez las discusiones. Ezequiel llegó a decir inclusive una vez a una de las tías, le llegó a decir, ya me tiene harto este hombre, o sea, refiriéndose a Raúl, lo voy a caer a machetazos. Así le había dicho. Entonces, todas estas cosas, estas declaraciones,
las autoridades la fueron escuchando cuidadosamente para tratar de formar un perfil del joven que hasta ese momento se encontraba desaparecido. ¿Quién era Ezequiel Sanso? ¿Qué hacía Ezequiel Sanso? Se descubrió que el joven iba a una escuela industrial. Él recibía la pensión de su padre fallecido. Él y su hermano, el que le seguía, ambos hijos del mismo señor, el señor Sanso, recibían esa pensión. Cuentan que al principio, como los dos jóvenes eran menores de edad, la señora Graciela recibía la pensión de los dos y ella les administraba el dinero. Pero cuando el hijo de la señora Graciela cumple 18 años de edad, él comienza a recibir el dinero y se va de la casa. Y el que se queda en la casa es el menor, Ezequiel. Entonces siempre discutía con la mamá porque él decía que él quería tener todo el dinero de la pensión, pero la mamá agarraba el dinero y ella lo administraba, compraba la comida y el chico se enojaba muchísimo. Entonces, esas eran como que también otras de las discusiones que el joven tenía dentro de su casa. Algo que también salió a relucir fue la actividad del padre de Ezequiel Sanso. Se reveló que el señor se dedicaba a la fabricación de cuchillos y que los coleccionaba. Al principio también se manejó que Ezequiel también se dedicaba a la fabricación de cuchillos, pero luego el fiscal salió a desmentir esta información, dijo que eso no era cierto, que el joven sí tenía una colección de los cuchillos, pero eran heredados de su padre, pero que no los fabricaba. La hermana de Ezequiel, Andrea Medina, madre de la niña Alma, ella en su declaración contó algo que puso a Ezequiel aún más en la mira de los investigadores. Miren, ella dijo que un día, en una ocasión, ella había ido a la casa de su madre, habían estado conversando y que de pronto ella se mete al cuarto de su hermano menor, de Ezequiel, y que debajo de la almohada encontró un cuchillo. Y le dijo a la mamá como que, oye mamá, ¿qué es esto? Y la mamá, sí. Y entonces Ezequiel, al darse cuenta de esto, dice que se puso como loco, histérico, le comenzó a gritar a su hermana mayor, la sacó del cuarto, la botó de la casa, dijo que no tenía que estar haciendo nada en su cuarto. Y muy enojado le cerró la puerta y sí, se portaba así muy, muy agresivo. Entonces eso dijo ella. Pero a pesar de las declaraciones de Andrea Medina, madre de Alma, estaban otras declaraciones de otros familiares de Ezequiel que lo defendían en cambio. Por ejemplo, una tía. Ella decía que Ezequiel no era capaz de hacer eso, que era un chico muy, muy bueno, calladito, sumiso, que ella es la que también decía que era un hijo de mamá, que quería muchísimo a su mamá y que sobre todo adoraba a su sobrinita Alma y que ella no creía que él pudiera hacer algo así. Ella dijo, sí, yo sé que con Raúl Bravo tenían encontrones, peleas, y ella fue la que dijo sobre el tema de la amenaza de los machetes, de los machetazos. Ella fue la que contó. Pero en todo momento defendía a su sobrino. No quería creer que su sobrino estuviera detrás de este caso. Y así, la familia estaba dividida. La señora Graciela tenía 7 hijos. Un hijo era policía, es policía. Él llega al lugar, pero no se dedicó a la investigación, no estuvo involucrado para nada en la investigación. Llegó como familiar. Y él contó que estaba peleado con su madre desde hace 3 años. No se llevaba, no hablaba con ella para nada y que llega al lugar es porque su hermana lo llama para decirle las terribles noticias. Llega al lugar y se sorprende, no sabía realmente cómo era la relación que se manejaba en el círculo de su madre, si saben, su padrastro y su hermano menor, no sabía. La hermana que había estado con Ezequiel, nombre Melina, ella decía, no creo tampoco que mi hermano haya hecho esto.
Pero es la madre, en cambio, de Alma, Andrea Medina. Ella decía, yo sí creo que él es capaz de haber hecho esto porque yo lo vi como era agresivo. Las autoridades tenían que investigar. Pero ¿dónde estaba Ezequiel? Buscaron al resto de los familiares, al resto de los hermanos, para ver si el joven habría contactado a alguno de los otros 6 hermanos que tenía, pero ninguno de ellos vio a Ezequiel. 5 días después encuentran a Ezequiel. Bueno, realmente él se acerca a una patrulla para pedirles agua. Era el día 5 de enero de 2020 por la tarde. El joven Ezequiel Sanso caminaba a la vera de la Ruta 2 y dice que se acerca a unos policías y les pide agua. Y los policías lo ven y lo reconocen porque el caso estaba por todos lados. En todos los noticieros se hablaba del crimen de Melchor Romero. La policía procede a pedirle la identificación a Ezequiel y dicen que el joven les dijo que no tenía identificación. Entonces le dicen, ¿cuál es tu nombre? Y él les dice, me llamo Ezequiel Sanso. Ahí la policía supo que era el joven que estaba siendo buscado por todos lados y lo detienen. Ustedes pueden ver esta foto. Aquí se puede ver a Ezequiel cómo iba vestido, con una camiseta, una pantaloneta. Su aspecto estaba descuidado. Y algo que también notaron las autoridades fue que el joven hablaba de una manera muy extraña, de una manera desorientada, como ido. Proceden a tomarle la declaración y lo primero que el joven dice es que él no había hecho nada. O sea, se declaraba inocente. Y trataron de que él declarara, pero su abogado le dijo que no dijera nada y el joven se acogió al silencio. Lo único que decía era que en el juicio él iba a hablar, que él iba a contar, pero que no tenía nada que ver. Entonces, aquí, durante los meses que duró la investigación para recoger todas las pruebas, para poder armar el caso y llevarlo al juicio, salió a hablar una tía de Ezequiel, la tía que lo defendía mucho. Ella dijo que hablaba con Ezequiel, que no lo podía visitar por el COVID, que en las últimas semanas el joven no le contestaba las llamadas. A veces ella lo llamaba a donde estaba detenido, porque para esto, como el joven era menor de edad cuando comete estos hechos, lo tenían en un centro para jóvenes. O sea, no lo tenían en una cárcel de población general, no. Entonces, cuando lo llamaba la tía, a veces aceptaba las llamadas, a veces no. Y dice que le preguntaba, cuéntame qué pasó, dime qué hiciste. Y que lo que le decía era, yo no hice esto. Con esto refiriéndose a haber terminado con la vida de su padrastro, su madre y su sobrina. Y le decía, créeme tía, yo no hice esto. Entonces la tía por eso lo defendía bastante. Los meses pasaron. El fiscal, por ser menor de edad, Ezequiel, cuando los hechos ocurren, porque para esto, el 9 de enero de 2020, es decir, 8 días después de los hechos, el joven cumplió 18 años de edad. Pero era menor de edad cuando comete todos estos hechos, entonces por eso este juicio se lleva a puertas cerradas y poco se sabe de cuáles fueron las pruebas que en el juicio se presentaron. No se sabe. Lo que se sabe, y esto aquí fue porque se reveló antes del juicio, fue la autopsia y pequeños detalles de la escena. En el cuerpo de Graciela tenía cortes en el cuello, en el cráneo y la herida fatal fue una herida en el abdomen. Las autoridades están seguros por el principio de transferencia de criminalística que Graciela se defendió. Tanto Graciela como Raúl Bravo.
También creen que el primero en ser atacado fue Raúl Bravo. Asimismo, él tenía heridas de defensa y una herida fatal en su corazón. La única que no tenía heridas de defensa fue la pequeñita Alma. Ella tenía lo que les mencioné, un corte profundo en su cuello. Y algo que agravó más el juicio fue que la pequeña niña, el joven trató de ocultar el cuerpo y mutilar a la niña, pero al darse cuenta que no pudo, o ellos creen que alguien hizo que se asustara Ezequiel, deja los cuerpos, los tapa y sale corriendo. Y por eso no logra hacer lo que él quería hacer, que era deshacerse de los cuerpos, mutilándolos. No se sabe aún qué otras pruebas presentaron en el juicio, porque como les mencioné, fue un juicio oral a puertas cerradas porque el joven era menor de edad. Eso sí, el joven fue juzgado como mayor de edad porque estaba en el rango de los 16 a 18 años de edad. Lo que se descubre es que unos meses antes de que el juicio se llevara a cabo, el fiscal pidió al juez que por favor se ordenaran los análisis de las ropas del joven. Y aquí hay que decir algo. El joven fue encontrado con las ropas que ustedes vieron, estas ropas de aquí. La ropa estaba limpia, pero en su casa, cuando ya el primer día que llegan las autoridades, encontraron sus ropas con restos de Raúl y Graciela. Y esto aquí ya se comprueba con los análisis forenses. Al final, algo que se sabe es que el joven nunca reveló nada en el juicio. Él le prometió a la tía que iba a decir todo en el juicio, pero eso no se cumplió. En el juicio, él se mantuvo con su boquita cerrada. Los fiscales presentaron toda la información, todas las pruebas y miren, por unanimidad, los jueces lo encontraron culpable. El tribunal a cargo de este juicio fueron los jueces Marcelo Martín Giorgis, Juan Carlos Estrada y Gabriela Viviana Balsangiacomo Blanco. Los tres jueces estuvieron a cargo de este caso, lo encontraron culpable al joven, le dieron 29 años de prisión y además ordenaron que se garanticen tratamientos psicológicos y psiquiátricos. El joven de 17 años de edad, que durante este tiempo, hasta que cumpla los 21 años, va a estar en un penal juvenil y a partir de los 21 va a ser trasladado a una cárcel general, con la población general. Déjenme saber qué opinan ustedes de este caso, sus comentarios en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos en el siguiente Martes de Misterio. Chao, chicos.